Buenas noches. Pues un año de la Dana que azotó a Valencia. No vamos a hablar de lo que sucedió, todos sabemos, los muertos que hubo, la situación que se produjo. Hoy está lloviendo en Andalucía, tremendo también el mini huracán que ha habido, también ha habido heridos. Bueno, esta situación, por desgracia, no sabemos si por el cambio climático, unos dirán que por el cambio climático, otros lo negarán, siempre estamos en lo mismo. Hoy nuestros contertulios pues también hablarán un poco de qué es lo que piensan, de en qué situación estamos, porque yo voy a decirles una cosa. Me gustaría que mis contertulios me dijeran qué valoración política hacen de la gestión de la Dana, porque no se debería de politizar. Hoy se hablaba que no se iba a politizar, pero yo lo poquito que he visto es que unos, otros y todos siguen politizando la Dana y cualquier otra desgracia. Esa es una opinión personal. Estamos en Opinamos y lo digo como lo siento después de ver muchos medios de comunicación. ¿Creéis que la comunidad estaba suficientemente preparada para un fenómeno tan intenso? Hemos tenido otros y también nos han afectado aquí en Aragón. Y bueno, ¿cómo deben repartirse las responsabilidades entre las administraciones? Porque hoy todavía, o sea, la local, la estatal, cuando ocurren desastres como este, porque que yo sepa hoy todavía estamos echándonos el gato a la cara, que si tú, que si yo, que si yo, que si tú. Unos dicen que han dado dinero, los otros que no ha llegado, los unos que ya está todo arreglado, pues estas cosas que espero que me clarifiquen un poco mis contertulios. Y bueno, pues qué medidas estructurales se deben de impulsar a nivel nacional, y también os lanzo aquí un poco el órdago en Aragón, ¿no? Para que este tipo de crisis, pues a lo mejor no se pueden evitar estas lluvias torrenciales si realmente el cambio climático ya está aquí, pero yo creo que sí que se podrá evitar cómo afectan, ¿no? Y me parece muy tremendo, y además sabéis que pues por desgracia me siento afectada también, ¿no? Ante la Dana. Este es uno de los temas que me gustaría tratar. Ha habido, al hilo de hablar también de Zaragoza, volvemos con otros dramas como son los incendios. Miguel, en Torrero, un incendio de una quinta planta. Se está denunciando la inseguridad que hay en los pueblos, por temas no va a quedar. Y bueno, pues al hilo de todo esto también me he quedado con una... en OK Diario ha dicho Abascal en una entrevista que no cabe ni un inmigrante más. Es el momento de reordenar el país. Los jóvenes españoles formados tienen que volver. Yo no sé, Óscar, y ya os doy las buenas noches a todos, cómo vamos en todo este totum revolutum a hablar de todas estas cosas, sí. Pero ordenadamente creo que debemos de hacer una mención al año de la Dana y después pues hablar de estas cosas que me parecen muy fundamentales. También sé que el PSOE ha pedido, y me explicaréis la dimisión de Carmen Herrarte. Ya me explicaréis también un poco por qué se ha pedido esa dimisión, hace al hilo de los comerciantes, ¿no? O sea, que tenemos muchas cosas de qué hablar. Y bueno, Óscar, pues te va a tocar empezar a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros contertulios, y sobre todo buenas noches a nuestros ilustrados televidentes, ¿no? La verdad que has planteado una serie de temas todos muy interesantes, y ya me perdonaréis hoy que no estoy muy en condiciones de hablar. Intentaré hablar lo menos posible, que así para alivio de los demás. Eso no nos lo creemos, pero a continuar. Sí. Y no sé ni por dónde empezar, porque, en fin, en primer lugar lo más importante, ¿no? Hoy que se celebra el aniversario de toda la desgracia, creo que son 237 personas que perdieron la vida. De Albacete, sí. Exactamente, Albacete. Entre Castilla-La Mancha Sí. y la Comunidad Valenciana. Es una tragedia que, claro, que hoy casi se podría decretar de nuevo el día de luto nacional. Llueve sobre mojado, si me permitís la expresión, a que se dé muy mal gusto, y más en una fecha como la de hoy, ¿no? Todo esto no sé si se podría haber evitado, pero sí que se podría haber, pienso que, paliado, por lo menos parcialmente. Ahora mismo, además justo antes de entrar en el estudio, estaba leyendo un artículo de un medio que se llama El Debate, donde hay un artículo, lo recomiendo además, para cualquiera, casi a modo de cultura general, ¿no? Casi un artículo de investigación que le llama Sánchez escondió las pruebas de sus negligencias en la Dana que acabó con la vida de 237 personas. Se está hablando mucho de la responsabilidad del gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, mucho de
de Amazon, todas las manifestaciones que pueda haber. Hay un proceso judicial que poco a poco va clarificando cosas y, bueno, nosotros, pues, lógicamente, por los medios de comunicación vamos viendo casi todos el origen del problema, o por lo menos parte del origen del problema. Como decía antes, y no me quiero ya extender mucho, ¿se podría haber evitado? No, pero paliar, se podría haber paliado. Todo esto, como indicaba antes, medidas estructurales. No se han hecho obras, que fue lo que comenté hace un año cuando nos sentáramos aquí, no se ejecutaran obras que estaban diseñadas en toda esta cuenca mediterránea, de encauzar ríos, de realizar nuevas presas. Todo esto además cuando era secretaria de Estado Teresa Rivera, que después fue ministra y ahora está en Europa. Todo esto, el no haber un pacto nacional del agua que se esté ejecutando, el no hacer una serie de obras que se pueda limpiar el cauce de los ríos, las riberas, reconstruir presas, insisto, todo esto crea pues que es más fácil que pueda haber este tipo de desgracia. La prueba la tenemos, por ejemplo, aquí en Zaragoza. Cuando hace un par de años, pues en el tercer cinturón pasó lo que pasó, de nuevo, cuando hace pues pocos meses hubo otra lluvia intensa, gracias a las obras que se hicieron en la zona Parque Venecia, pues bueno, pues se pudo canalizar el agua y a buen seguro que hemos evitado otra riada ahí. Y tenemos la prueba aquí. Yo comenté también hace varias semanas, ¿no? Pues España es el país de Europa que menos está invirtiendo en infraestructuras. Solo el 2% del PIB, o del presupuesto, perdón. En sanidad y en educación ya... No, la sanidad y educación, pero lo que son en infraestructuras es que es el país que menos. Estamos hablando no solo de trenes, de líneas eléctricas, de infraestructuras agrarias, de infraestructuras hidráulicas, y luego pues pasa lo que pasa. Y como decía, el presidente del gobierno y su equipo del Consejo de Ministros también, pues consideramos, según está en este artículo, que tiene su responsabilidad, donde desgrana que se podía haber activado la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Protección Civil, hubo dejación de funciones porque estaba en aquel entonces el presidente del gobierno de la India, decidió no volver de la India, podía haber delegado en su vicepresidenta, a la sazón ahora ministra de Hacienda también, tampoco hizo nada, el ministro de Interior tampoco activó esta ley. Ninguna de los mandos superiores de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues Guardia Civil, Policía Nacional, que dependen en este caso del Ministerio del Interior, no se realizaron los informes oportunos. Al final se tuvo que encargar personalmente lo que es el gobierno valenciano de gestionar todo esto, no aceptó ayuda internacional y al final, pues bueno, hubo una clara descoordinación. Y la famosa frase que dará para la posteridad al presidente del gobierno de si necesitan ayuda que me la pidan, y al final pues solo el pueblo salva al pueblo. Y estuvieron abandonados, se ha demostrado, muertos. Y ya finalizo, por donde pues que tampoco este sistema autonómico funciona como debiera funcionar, porque es que desde luego por parte de vos que no debiera de existir esta estructura del Estado por lo que ha pasado, porque se ha demostrado sobrecoste en presupuestos, solapamiento de duplicidades, incoherencias que ha habido, mala comunicación. Y al final, pues hemos tenido este resultado. Y solo el pueblo salva al pueblo. Y a España, a nivel solidario, no nos gana nadie. Por eso tenemos un gran país. Y seremos un gran país. Entramos pues con este tema y ya iremos tocando los demás. Si no, José Ignacio, buenas noches. Pues buenas noches a todos. A Mercedes, a compañeros, a telespectadores. Y entrar en un asunto muy delicado porque... hoy pues están viviendo, rememorando momentos de mucha tristeza por las pérdidas humanas, ¿no? Que es lo que es irreemplazable, ¿no? Eso no se puede reemplazar, el fallecimiento, la ausencia de una persona en un accidente, los daños materiales, pues de eso hablaremos también, pero bueno, no tienen tanta importancia como los que han sufrido en sus propias vidas, sesgar esa relación, que desaparezcan personas. Todos tenemos que fallecer en un momento determinado, pero que se fallezca o que se tenga que abandonar esta vida en unos momentos dramáticos, en unos momentos de emergencia, en unos momentos en los que probablemente pues algunos pudieran haberse salvado, es pero que muy lamentable, y es algo para tenerlo presente. Lamentablemente no parece que aprendamos de nada, porque hoy hace un año de todo esto, y según los datos que yo tengo, pues las actuaciones que se han hecho en los barrancos, en los canales y en todas estas historias es absolutamente nada de nada. Y si tuviéramos la desgracia hoy, mañana, de que volviese a caer el mismo nivel, la misma cantidad de agua en el mismo sitio, pues hombre,
supongo que se avisaría antes para que las personas no saliesen de casa, estuviesen en lugares altos, pero los daños iban a ser exactamente iguales o parecidos a los que ya se han sufrido, porque no se ha hecho nada de nada, está todo paralizado. Y luego, bueno, pues aunque hoy se dice que no es día de buscar responsabilidades, pero luego todos las buscan, Sí, porque yo he escuchado esta mañana algo en el Congreso de los Diputados, alguien no quería, el gobierno no quería contestar, pero luego sí respondía aludiendo, ¿verdad?, a utilizar los muertos a su favor, algo que no se debe hacer ni a favor ni en contra, porque bastante tienen las víctimas como para que además se enrede con ellos, ¿no? En el capítulo de responsabilidades, de unos se ha hablado más que de otros. Yo no voy a defender al señor Mazón, no lo voy a defender, entiendo que él dará sus explicaciones donde las tenga que dar, probablemente pues a nivel judicial las tendrá que dar, y él sabrá hasta qué punto pues ha cumplido con su obligación o ha dejado de cumplirla. Pero no es solo él el responsable, de él se ha hablado mucho y de otros han hablado menos. Probablemente de él se ha hablado mucho y detrás de él, dentro de la propia comunidad autónoma tenga también responsables más directos y que tengan que ser precisamente los que debieran de haber adoptado medidas aunque él no estuviese, algo que yo no defiendo, porque un presidente de una comunidad autónoma tiene que estar e intentar estar sobre todo en momentos muy delicados como este, al pie del cañón, aunque no hagas nada, por lo menos para infundir ánimo y estar ahí dentro de las responsabilidades que tienes que tomar. Pero de otros se ha hablado menos, y Dios ha hablado menos, porque en este mismo plano yo entiendo que el llamado galgo de Paiporta, o el presidente del gobierno, el señor Sánchez, también le echan la responsabilidad por esa frase que ha comentado Óscar hace un momento, de si necesitan ayuda que la pidan, porque ahí trascendió un poco de lo que se trata todo esto, ¿no? De que las comunidades autónomas que no están gobernadas por mí, cuanto peor les vaya a ellos, mejor me va a venir a mí. Y eso no puede ser, porque ahí sí que rompemos... Eso es grave lo que estás diciendo. No es muy grave, pero es así. Y no es cierto. Pero es así porque no estoy de acuerdo hay pruebas más que refutadas, y a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid me refiero, donde reiteradamente, y no solamente en el caso de la Dana, pues están ocurriendo estas cosas. Y por paralelismo tengo la libertad de pensamiento de pensar que quizás en el subconsciente alguna de estas personas pensó lo mismo. Pero no es el máximo responsable el señor Sánchez, no. Es la señora Rivera, la ministra, la comisaria que está ahora en Europa, la que realmente debió de estar, que tampoco estaba muy preocupada con prepararse unas palabras que tenía que decir para que le dieran la dádiva, ¿verdad?, de ser comisaria en el Parlamento, en el entramado europeo, y no dio la cara ni estuvo, como tampoco estuvo la secretaria de Estado, ni otras personas que tenían que estar. Todo el mundo estaba fuera, el uno estaba en Brasil, el otro estaba en Colombia, la señora ministra estaba, ahora comisaria, estaba en Bruselas, y al final nadie estaba donde tenía que estar, y los que estaban eran los vecinos tratándose de salvar unos a otros. Entonces, bueno, ya digo que andan por ahí, en fin, yo a lo que voy es que esto que a lo mejor a Joaquín no le gusta, pues yo quiero que estás diciendo que analice... Es muy duro. Sí, has es empezado duro, diciendo que hoy no era el día de las responsabilidades políticas. Y has señalado directamente en tu intervención. No, yo he hablado de todo. Bueno, he empezado hablando de Mazón, claro, pero... y he seguido después con lo demás. Pero es que decir que un presidente del gobierno se alegra de los muertos de una comunidad autónoma... Yo no he dicho eso lo dices tú. No. Esa es has dicho que te alegra, esa es tu interpretación. Que el presidente del gobierno se alegra de que le vaya mal a una comunidad autónoma. He dicho que el presidente del gobierno está más que demostrado que en las comunidades autónomas donde no gobierna, cuanto peor, mejor para él. Eso añádelo a lo que quieras. Por ejemplo, Verbigracia, Cataluña, que es donde más os duele. Verbigracia, Cataluña, donde más os duele. Lo damos todo para Cataluña, y a lo mejor también tendríamos más medios para paliar todo. Sois vosotros, el PP, los gobiernos, todo para Cataluña. Interpretaciones de Cataluña y de lo que ha cambiado el para Aragón, podemos decir lo que queramos. Pero vamos, yo entiendo que hay responsabilidades de todas las partes para apoyarles a ellos. Y sobre todo, como digo, de los que deberían de haber estado en ese momento allí. Todos tendrían que haber estado, pero no solamente Mazón. El señor Sánchez, que no estaba y no vino, probablemente también debería haberse acercado y no haberse marchado cuando se marchó de Paiporta.
y la señora ministra es inexcusable. La señora ministra José Ignacio Sánchez estaba trabajando y Mazón estaba ligando. Joaquín, Sánchez estaba trabajando y Mazón estaba ligando. Yo no sé dónde estaba porque eso lo dices tú en el Ventorro. Y es tu interpretación y de esas palabras a lo mejor tendrás que responder en su momento. Pues yo no sé, ante donde sea menester. Yo no sé dónde pero estaba. Tantas horas, Oye, un almuerzo de trabajo, José Ignacio. No sé, venga, hombre, por favor. Ni me importa. Lo que sí sé, Joaquín, es que tenía que estar donde tenía que estar y no estuvo. Vamos, si eso es lo que para que podamos a las y a partir de ahí decirte, cosas. para que las alusiones también lo tengas en cuenta, la señora ministra terminará de la mano con el señor Mazón en el juzgado a hacer sus declaraciones pertinentes. Y lo que ya no sé, si el señor Sánchez lo llamarán también o no. Pero Oye, esto voy a al decir, tiempo. Voy a decir una cosa, Joaquín, te lo digo porque, claro, si a lo mejor la periodista no habría sido tan rubia, tan alta y tan guapa, no diríamos que estaba el señor Mazón ligando. Quiero decir, yo lo a que lo sé, mejor también esto es una cuestión un poco... No, Merche, yo lo que sí que quiero te puedo decir, podía estar comiendo, trabajando o ligando también, pero... Me parece que esas manifestaciones son muy machistas, Joaquín. Parece mentira que desde un partido de izquierdas seáis tan machistas. Un almuerzo de trabajo no puede durar 3 horas. No puede durar 3 horas. Vamos, sea la periodista rubia, pelirroja, como si queda con un tío a comer. ¿Vale? Que es que diría exactamente lo mismo que estoy diciendo en este momento. Vamos, que se me acuse de machista. Pero ligando también. José Luis, que nos el par refundado. Nos hemos calentado. Alberto Izquierdo, claro, presidente del PAR. Correctísimo. Correctísimo, gracias. Enhorabuena, sí. Tienes que pagar algo, ¿eh? Continúas en el programa, continúas en el partido y lánzate al ruedo. Bueno, simplemente, ya que habéis sacado el tema de la Dana, las responsabilidades se dirimirán en donde tengan que dirimirse. Lo que sí yo digo, y que se han incumplido nuestros representantes reiteradamente, que es que un político, cuando se le pilla mintiendo, es cuando debe irse. Y si al señor Mazón, como le ha pasado a otros tantos políticos, realmente se demuestra que nos mintió, pues realmente debería irse. Ayer, creo, antes de ayer, estuve escuchando a un compañero suyo, al presidente de la Comunidad de Castilla y León, señor Mañueco, que dijo unas palabras realmente significativas, pero me quedé con lo de menos mal que no me pasó a mí, ¿sabes? Porque es una situación difícil. Bueno, sí que hay unos indicadores que son objetivos, los indicadores después de un año de cómo está la situación, las zonas que fueron afectadas, y ahí es donde realmente se ve que hay datos. De los 16.600 millones que el gobierno de España prometió, han llegado al 50%. Vemos las imágenes que son objetivas, cómo está esa zona después de un año. Vimos cómo se ha abierto la temporada escolar en septiembre, un año después, en barracones. Pero ¿cómo es posible que un año después tengan que abrir en colegios en barracones si se puede hacer un colegio nuevo entero? Reconozco y se reconoce que, por ejemplo, lo que más rápido se solventó fue el tema del empleo. Prácticamente se ha recuperado todo el empleo, excepto un 10% de las zonas donde, claro, los locales es imposible y no están. El tema de que aún haya, de 140.000 vehículos desaparecidos y sin estados, aún queden algunos sin aparecer, y si no tienes el vehículo, el seguro no se hace cargo. Eso es la parte. Lo que sí que me preocupa es que va a tardar en recuperarse la zona por no haber, creo yo, una especie de plan Marshall, que se tenía que haber actuado con todas las administraciones allí, y seguramente hasta dentro de 5 años estaremos hablando que no se ha completado el 100% de la recuperación. Ni el plan. No, ni el plan. Y ahí sí que tenían que ir de la mano. Yo quiero hablar también un poco con el tema de los incendios, que nos afectan cada día más en Zaragoza y en otros pueblos de Aragón, que en este caso la persona que vivía allí era una persona mayor, sola, una mujer, con un poco de demencia, que hay métodos para evitar eso, que se ha casi calcinado el 50%, esa planta entera, se ha tenido que realojar a los vecinos. Y los bomberos han actuado de manera extraordinaria. Y hay métodos súper económicos, que luego los explicaré, que vamos a hacer un plan, o vamos a proponer un plan nosotros al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón, porque por muy poco dinero, por 60, 70 euros, eso se podía haber evitado. Quiero agradecer a la persona que rescató a esta señora, que además es migrante,
que no solo nos ayudan a trabajar en el campo, en los mataderos donde nadie quiere trabajar, sino que encima se preocupan por sus vecinos. Quiero hablar también un poco de esta mañana, se ha presentado el segundo plan de acción de gobierno abierto. Pues luego en el segundo turno, y José Luis. Nos ayudarán muchas reflexiones. Que Joaquín tiene ganas de hablar y bueno, creo que Miguel todos. También. Así que, por alusiones. Yo no más que el resto de mis compañeros, aunque mis compañeros, en fin, les gusta bastante utilizar el uso de la palabra, eso es. Buenas noches a todos y a todas. Y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, estar cerca de nuestros hermanos y hermanas del pueblo valenciano, un pueblo totalmente amigo del pueblo aragonés. Compartimos bandera, compartimos historia, compartimos pasado, presente, y ojalá que compartamos un futuro pues evidentemente esperanzador. Decir que a Zuara y a toda la comarca de Belchite también vinieron a ayudar. Hay que estar con todas esas personas en un día como hoy, en cualquier día, pero evidentemente más en un día como hoy, en el que se cumple un año de esa fatídica tormenta en la que descargaron en algunos municipios de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia, hasta 600 litros por metro cuadrado. Y eso es lo primero que quiero decir. Cuando te caen 600 litros por metro cuadrado encima, no hay plan, no hay previsión, no hay nada absolutamente que te libre de esos 600 litros por metro cuadrado. En cualquier caso, también quiero comentar y quiero hablar de que en Aragón esa dana del 29 de octubre del año pasado también dejó municipios con las infraestructuras muy dañadas. Herrera de los Navarros, varios pueblos de la comunidad de Calatayud como Zimbaya, Montalbán. En Montalbán esta mañana el alcalde decía que el 50% de los daños de la dana de hace un año todavía no se han resuelto. El 50% de los daños de hace un año. Por lo tanto, evidentemente hacemos muy bien en hablar de Valencia, porque son más de 200 muertos los que hubo allí hace un año. Pero sí que es cierto que también tenemos que acordarnos, como aragoneses que somos, de esos municipios que lo pasaron también muy mal, que tienen infraestructuras pendientes y que tenemos que hacer todo lo posible porque se subsanen. Parece ser que el Gobierno de España no ha enviado ninguna consignación económica a la Comunidad Autónoma de Aragón, a esos municipios en concreto. No sé si tanto a lo mejor por una dejadez a la hora de pedirlo del Gobierno de Aragón. Esto sí que ya no lo sé, pero sí que es cierto que por parte del Gobierno de Aragón no ha debido de llegar ningún dinero. Pero sí que es cierto que en Valencia hace falta evaluar esos errores, hace falta evaluar quiénes son los competentes de ese día, porque yo creo que ese día hubo una total incompetencia de esa competencia autonómica que era y es de la Comunidad Valenciana. Nadie en la Comunidad Valenciana elevó la alerta para que el Gobierno de España actuase en tiempo y forma. Por lo tanto, esa competencia que no se usó forma parte de esas incompetencias de ese día. Y lo que sí que hay un clamor social popular es en señalar a Carlos Mazón. Hoy mismo han sido los funerales de Estado, en funerales en los cuales han estado los reyes de España, ha estado el presidente del Gobierno de España, ha estado Carlos Mazón, pese a que las personas que sufrieron directamente la dana dijeron que no querían que estuviese y sin embargo ha estado, y considero sinceramente que falta mucho por saber de ese día. Carlos Mazón ha dado muchísimas versiones de lo que hizo durante ese día y creo que eso evidentemente no favorece, y Carlos Mazón está cuestionado social, política, mediáticamente. No hay ningún medio de comunicación, a no ser que sea APUN, la televisión valenciana, que lo esté ahora mismo apuntalando. Socialmente está desacreditado y evidentemente tendrá que verselas en el juzgado de Catarroya, creo que es, en la cual una jueza pues está emitiendo unos autos que son totalmente demoledores, diciendo que si se hubiese avisado antes a la población, pues evidentemente igual no habría habido 200 y pico muertos. Yo creo que no hace falta ser jurista para entender ese auto de la jueza de Catarroja. En cualquier caso también decir que Carlos Mazón... Negligencia, creo que hablaba de una negligencia. Sí, en cualquier caso Carlos Mazón sigue en el poder, misteriosamente, es una cosa que nadie entiende. Sigue en el poder, además, gracias al apoyo de Vox, esto hay que decirlo clarísimamente también. Es de las pocas, en los funerales, es de las pocas comunidades autónomas, en las que Vox ha aprobado el presupuesto. Estaba en manos de Vox el presidente Carlos Mazón, lo sigue estando, y sin embargo en Valencia sí que ha aprobado esos presupuestos. Y yo me mojo aquí y digo que sí que es cuestión de cambio climático. Yo sí que lo llamo cambio climático. Hoy los meteorólogos, hablando de la dana, decían que es que la temperatura del Mediterráneo ha ascendido vertiginosamente, que es que no hace falta ser meteorólogo para saberlo. Solamente con ser usuario del mar Mediterráneo en verano te das cuenta de que ha aumentado
la temperatura. Este tiempo inusual que tenemos. Y ese aumento de la temperatura del mar Mediterráneo lo que hace es que cuando llega una borrasca y choca contra esa humedad proveniente del mar Mediterráneo, pues se forman estas danas que cada vez van a ser peores y cada vez van a ocurrir en menos tiempo, casi seguramente. Con más infraestructuras en zonas inundables. Por lo tanto, yo creo que en esto sí que hay un claro responsable, un claro irresponsable, un claro incompetente, que evidentemente es el señor Carlos Mazón. Luego me diréis, que a mí me interesa saber, pues como decía Joaquín ahora, ese dinero que se ha ofrecido, que se necesita en los lugares donde ha dicho Joaquín, en la dana que hubo en junio en Comarca de Belchite y otras posteriores en Teruel. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está entrando ese dinero que es necesario para hacer Cuarte-Cadrete? Este está más cercano. Es que tendríamos aquí que utilizar, vamos a estar 2 veces al año con... Sí, entonces, bueno, Miguel, buenas noches. Bueno, buenas noches. Es un día complicado, evidentemente, un año de probablemente una de las mayores desgracias de la historia de España provocada por el clima, ¿no? Probablemente la primera de muchas que vamos a tener, desgraciadamente la primera de muchas. Yo también me mojo, como dice Joaquín, evidentemente el clima ha cambiado, el clima está cambiando y seguramente, esto ya no puedo decirlo tan taxativamente, derivado de la acción humana sobre el clima. Seguramente. ¿No te acuerdas lo que expliqué la semana pasada? Sí, Óscar, déjame, que habéis hablado todos y creo... También quiero decir una cosa, José Ignacio. Creo que ningún dirigente político, por muy malvado o por muy que le pongáis o le atribuyáis la maldad, va a desear que el peor de los males le beneficie políticamente. Y creo que eso es una máxima que sería de aplicar hasta el mayor de los adversarios políticos. Y digo adversarios porque creo que en política no tenemos que tener enemigos, sino adversarios. Así lo creo, y llamarme naif si consideráis que ningún presidente, ni siquiera en ese lapsus mental que creo que has insinuado... No es ningún lapsus, Miguel. Bueno, pues... Mándale la notita con cianuro. Bueno. Mándale la notita con cianuro. Esto lo dijo... ¿Sabes quién lo dijo, verdad? Bueno, ¿Sabes quién lo dijo o no? No lo sabes. ¿Quieres que te lo diga? No voy a entrar. ¿Quieres que te lo diga? No voy a entrar. La segunda fiscal que está defendiendo al señor Ortiz. Que no quiero entrar, que vamos a estar... tenemos muchos temas. Y vuelvo a repetir, no para aclarar, porque sois expertos en modificar. Así como yo he dicho que lo que había dicho Joaquín me sonaba a machismo y lo mantengo, eso de que estaba ligando, y yo no voy a ser el que defienda al señor Mazón, porque fui el primero que dije que este señor se tendría que haber ido al segundo de pasar aquello. Yo lo dije y lo mantengo. Con la cuestión de decir, no que se alegre de las desgracias. No, yo he dicho que... Pudo entender que existía un beneficio político en que fuera... No, pero no por esto. Yo he dicho en general, el gobierno de España está demostrando, el señor Sánchez, que cuanto peor le vaya a donde no gobierna, mejor le va. Yo creo que nadie se congratula de que le vaya mal. Ya te digo, oye, con un poco de cianuro. El tema de Valencia, o sea, el tema de aquel día, fue la manifestación de que cuando las situaciones de crisis no hay un liderazgo claro, se provocan este tipo de circunstancias. Y hablo de liderazgo, es una cuestión de competencias también, que Óscar decía, el Estado de las autonomías no nos gusta, lo vamos a quitar. Pero es que, Óscar, por desgracia o por suerte, es el sistema que tenemos. Y en un ámbito como son las emergencias, que ha quedado clarificado, y después de un año todos hemos entendido que la competencia automática, o sea, directa, era de la Comunidad Valenciana. En aquel momento... No hizo... No, pero permitirme. Pero es que no has interrumpido a ninguno. Ya lo sé, y te lo agradezco, pero solamente decirte, Miguel, que la competencia de las cuencas hidrográficas es del Ministerio de Transición y Ecológica. O sea, estamos hablando que hay una competencia directa sobre la emergencia. Dependen del Estado. Si pudiéramos tener horas, hablaríamos de todo. Sobre la emergencia. La emergencia, es decir, la situación de grave riesgo vital para las personas que se encontraban en el lugar. Corresponde claramente a la dirección de la emergencia reunida en el CECOPI, dirigida por la consejera de Interior, creo que era, y Justicia, de la Generalitat Valenciana, que no tomó decisiones y así han quedado registrados en los vídeos que se han suministrado por los medios de comunicación en espera de la decisión del presidente. Un presidente, el señor Mazón, que ha dado versiones diversas
y contradictorias de en qué situación se encontraba. Yo no voy a rehuir el debate de las competencias estatales. El Estado y la que tú has mencionado, la ministra Ribera, que es verdad que se encontraba fuera del país, tenía dos competencias fundamentales. Advertir de la previsión meteorológica a través de la EMET, que venía advirtiendo los 5 días anteriores a la emergencia. Evidentemente, no puedes afinar dónde van a caer 600 litros, y como habéis dicho todos, es un hecho tan excepcional que es imprevisible en el sentido de que no se puede prever. Y por otro lado, el control de las afluencias de las cuencas. Quiero expresar en este momento que hay que distinguir dos tipos de cauces. Los regulados por la Confederación Hidrográfica del Júcar a través del SEIC, que se llama, o Sistema Automático de Cuenca, que aquí en Aragón lo conocemos, que tenemos el del Ebro, que controla los cauces principales. Y cuando digo cauces principales es que los barrancos no son competentes de ese sistema de medición automatizada, y lo que se desbordaron, tristemente, fueron barrancos. Se han llegado a insinuar que se produjo la apertura de presas que derivó en barrancos y en confluencia de barrancos aumentando. Eso eran bulos, es decir, se ha alimentado durante todo este tiempo, se exageró el número de personas muertas. Es decir, yo no sé dónde no ha estado el Ministerio cuando decías la Secretaría de Estado. En este caso, la Secretaría de Estado, en aquel momento, de Cambio Climático, que era la responsable de mando, Sara Agensen, que es actual ministra. Estuvo en contacto con las autoridades, tanto de AEMET para la alerta, sabéis que la alerta roja... Desde Colombia, ¿no? O sea, pero estuvo en contacto. En los tiempos actuales, no es... ¿Sabes quién no estuvo en contacto? Porque por desgracia, o por voluntad, o porque no había cobertura, fue el presidente que fue incontactable, que le intentaron contactar alcaldes. Le intentó contactar la ministra Ribera, que se encontraba en Bruselas, intentó mantener conversación con el señor Mazón. Y no quiero entrar, voy a pensar, decís, el gobierno de España, la frase de quien pueda pedir que pida, o sea, el que necesite algo que pida, evidentemente es desafortunada en los términos en los que se formula. Pero en el espíritu es, el gobierno de España va a hacer todo lo que fuera necesario, que nos vayan determinando qué necesidades tiene la comunidad autónoma. El problema es que todos estábamos en shock. Nadie quería asumir en aquel momento cuál era la responsabilidad. Hubo un debate los 2 días posteriores de si se activaba o no se activaba el nivel máximo de la emergencia, que implicaría que el mando fuera transferido al Estado. Hubo ese debate y desde la presidencia de Valencia, en la primera declaración que se hacen a las 9:30 de la noche con chaleco de emergencia, dice que Valencia es suficiente para abordar esta emergencia. Lo asumió. Es verdad que posteriormente, y Óscar me dirá, se tenía que haber cogido las riendas desde el Estado. Pues, déjame. No lo digo yo, lo dijo, perdona, bien, Felipe González con unas inundaciones que hubo en Bilbao hace más de 40 años. Felipe González lo ha dicho. Al día siguiente, las máquinas del Ministerio estaban actuando. Y por suerte, en un plazo bastante corto, se restablecieron infraestructuras esenciales como la AP7, las cercanías que van a la ciudad de Valencia y grandes infraestructuras que todos recordaréis cómo fueron retransmitidas en directo por el ministro Puente. Decís, ayudas, es verdad, no han llegado todas las ayudas prometidas, no han llegado. En el día de ayer, en el Consejo de Ministros que se celebró ayer, y con motivo también del aniversario de la catástrofe, se aprobó un Real Decreto de otros 6.000 millones de euros para préstamos, nuevos préstamos ICO, nuevas ayudas a la compra de automóviles, nuevas indemnizaciones y, evidentemente, en la inversión que, como Óscar ha señalado, seguramente tenemos que seguir invirtiendo en la adecuación de esas infraestructuras hidráulicas que hacen falta. Pero ya os digo, Óscar, si la tormenta de Parque Venecia hubiera sido de la misma intensidad que se produjo en julio, creo que el barranco que han canalizado no hubiese sido capaz de absorber, porque estamos hablando de fenómenos climáticos tan extremos, nos pensamos desde nuestra posición en el mundo que podemos parar la naturaleza y no se puede parar. Entonces, avancemos. Interesante lo que has dicho. No, ahora termino, tío, no por nada, sino porque, claro, al final lo que la ciudadanía, los telespectadores y nosotros diremos, volveremos a la pregunta. Pero bueno, política es pasión. Pensaba que estaba en el Parlamento. Pero ¿y cómo podremos, en caso de que Dios no quiera, ¿no?, que vuelva, pero bueno, estamos viendo cómo está el tiempo y cómo está el clima, que hemos aprendido, hemos sido capaces entre todos los partidos políticos, aparte de reñir, organizarnos. ¿Tú crees que han aprendido algo?
O sea, todos tenemos que aprender, nosotros como ciudadanos y vosotros como partidos desgraciadamente, políticos. hay tal industria política montada en este país que más que ayudar, lo único que está haciendo es empobrecernos y no buscar las soluciones rápidas y efectivas como puede pasar en una empresa eficiente o en un hogar que algo habrá que hacer. Perfectamente, por supuesto que hay que hacer algo. Para saber si es la comunidad, el gobierno o todos a la vez. Mercedes, en primer lugar, con arreglo Mercedes, y con arreglo a lo que estabais comentando, la verdad que ha sido muy enriquecedor oírnos a todos, o sea, cada punto de vista de luego. Pero en primer lugar, o sea, no será por regulación. No será por regulación que ya tenemos, tanto normativa autonómica como normativa nacional. Claro, es que el tema que con la mejor voluntad desde hace ya años se crean una serie de leyes, o se aprueban una serie de leyes y luego a la hora de la verdad resulta que siempre falla. ¿Qué falla? Al final son las personas. La poca coordinación, la poca decisión, la poca valentía. Tenía que haber empezado, Miguel, que es lo que te comentaba, que es lo que dijo Felipe González, y lo vuelvo a repetir, que lo dijo cuando pasó esto, me dice que yo si hubiera sido presidente, hubiera actuado igual que cuando pasó las inundaciones en Bilbao. Automáticamente al día siguiente ya estaba allí los militares, tiendas de campaña, alimentar a la gente, cuidarla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría, a ver, es que me fastidia porque creo que fue la semana pasada cuando solté aquí un rollo tremendo en los telespectadores. ¿Cuál de todos? De las declaraciones que hizo en el Congreso de Diputados el antiguo presidente del Colegio de Geólogos de Asturias, que se llama de apellido Massa y de Santa María. Me acuerdo siempre porque eran los apellidos de la antigua vicepresidenta, ¿no? Donde aquí lo estoy explicando algunos datos que él explicó al Congreso de Diputados, tanto que algún diputado se levantó, sobre todo de izquierda, porque no estaba de acuerdo, por decirlo de alguna forma, cuando dijo, vamos a ver, calentamiento, por supuesto que estamos, ahora toca una fase de calentamiento global, pero no al límite que los calentólogos están anunciando, diciendo las estimaciones son que en vez de subir 7 grados de aquí a 2100, la temperatura va a subir solo 0,7 grados. Ahora mismo las temperaturas es 1 grado más frías que en la época cuando estaba Julio César de emperador. Sí, pero, Óscar, escucha, en segundo lugar, no vamos a entrar en esto, porque yo lo que quiero, o sea... ¿Qué podemos hacer? Yo lo he dicho desde el principio, ya no sé si es el cambio climático o realmente que llueve por lo que tenga que llover. Pero la cosa es cómo vamos, da igual, la cosa es que llueve. Y está lloviendo fuerte. Hoy está lloviendo. La cosa es ¿cómo vamos a paliar esta situación? Pero la naturaleza, como bien dices, es indomable. ¿Qué tenemos que hacer? No solo adaptarnos, sino tratar de realizar con todas las invenciones que hay desde el siglo pasado, sobre todo, y realizar las inversiones oportunas que nos están haciendo. Y yo lo dije en la primera intervención. Pero estoy hablando tanto con inundaciones como con incendios forestales. Mira cómo no se está fomentando para nada la ganadería extensiva. No dejan limpiar los montes, la ley de restauración de la naturaleza, el pacto verde, no se está realizando toda la labor de prevención de incendios. Por cierto, cuando has dicho aquí, José Luis, el tema del ayuntamiento en plan, digo, bueno, que sepáis que se va a debatir, nosotros hemos propuesto también en Vox, en el ayuntamiento, pues una moción con 3 puntos, entre ellos es... adelantado, No, hombre, es que por algo estamos en las instituciones. Yo solo pediré un minutito el sistema para explicar que no sé si la solución. No te llegará. Sí, si me permitís. Que no sé si será lo mismo que vas a decir, que si tratar, porque ya que todo esto se ha inventado en Zaragoza, que el sistema Ecofire, no sé si es lo mismo de lo que vas a hablar, con la potencia que tiene para apagar el fuego con mayor rapidez y a menor coste. Y luego, bueno, pues implementar lo que es en mayor grado o empezar a implementar lo que son drones pues para ayudar a extinguir los fuegos, sobre todo en edificios de gran altura, ¿no? Me gustaría también, aunque sea cambiando ligeramente el tema, porque es que en este programa veo que no se está abordando no definitivamente, no se está abordando prácticamente casi nunca lo que es la situación a nivel nacional en cuanto a corrupción del Partido Socialista que tenemos, Miguel, y no te miro a ti, miro porque representas a ellos, porque tú no, desde luego, ya podían aprender de ti, digamos, muchos de los dirigentes que tienen. Nuestro partido, desde luego, se ha querellado contra el Partido Socialista porque todos los indicios, según ha comentado nuestro portavoz, pues apunta a que haya una financiación ilegal. Y entonces esto es algo realmente preocupante. También nos preocupa pues que, bueno, hemos pedido que vamos a ver cómo termina esto, que haya un registro tanto en Ferraz como en los propios domicilios de muchos de los dirigentes. Vamos a ver que sale en toda la comisión del caso Coldo, porque el tema del dinero en efectivo, en sobres, y todo esto que se ha estado del tema Coldo da para un culebrón. Nos fastidia también que hemos pedido
11 comparecencias en el Senado y no sé por qué el Partido Popular pues nos vetaba estas comparecencias, entre ellos hasta del presidente del gobierno, que por lo menos se le podrían haber realizado unas preguntas, que sí, que luego la pide el Partido Popular y bueno, y se presentará y todo, pero cuando lo ha pedido Vox, oye, nos han bloqueado esta comparecencia. También afectos, esto tampoco se ha hablado y parece que ha pasado de puntilla, es el intento, el proyecto de ley que quieren presentar con cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, que esto alguna vez lo hemos abordado hace ya algunos meses, que es quitar la instrucción a los jueces para dárselo a los fiscales. Me recuerda la frase que dijo el presidente del gobierno. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía? Ahora sin Just lo vais a perder lo todo. quieren disfrazar para modernizar la justicia, pero la verdad que qué casualidad ahora que está toda la familia del presidente implicada con esto, Oscar, que quieren derivarlo. Que la hemos perdido esta mañana. No, si ya lo sé. Que Just ya no les apoya en nada. Que ahora ya es entonces ya no sé un gobierno a la deriva. Y también nos preocupa, claro, que quieren quitarse de en medio y eliminar lo que son las acusaciones populares, que ahí nuestro partido siempre ha estado ahí, en cualquier causa. Y me estoy acordando ahora sobre todo cuando pasó con lo de Puigdemont ese día. Y otro par de temas antes de terminar, que nos preocupa porque está revolviendo España de arriba abajo y de este a oeste. Bien. Pues son, como aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a nivel europeo pactan o se ponen de acuerdo en unas directivas, luego llega el gobierno de aquí de la nación de izquierdas y no son los que aplican la directiva, es que las potencian más. Y estoy hablando del tasazo de basuras, que todos los pueblos y ciudades de España se van a ver obligados a repercutir todos estos costes, que es lo que le llaman el basurazo, y esto va a dar mucho que hablar. De hecho, ya está dando que hablar todos estos días con todas estas políticas climáticas, y luego lo que son pues también las zonas de bajas emisiones, pues que esto, bueno, en Aragón no afecta a tantas personas, pero a nivel nacional, pues todo este fanatismo climático, lo único que hace es empeorar la calidad de las personas, restringir la libertad de movimientos y encarecer. Bueno, por alusiones, y porque es tu turno, José Ignacio, porque por alusiones sois todos, ¿eh? No me ha aludido, perdonen, casi nada, porque además, antes de que se quedara afónico, ha hablado de un montón de cosas, Oscar, y ha hecho bien, ¿no? Es un torero. De momento ha soltado ahí un montón de cuestiones que las ha dejado ahí. Pero muy apreciado, por los presidentes. Yo también os aprecio de fondo. En cualquiera de los casos, decir, aquí se ha hablado de Julio César, y evidentemente es que, a ver, no hay que ser negacionistas con el tema del clima, lo digo yo para que no haya dudas, pero tampoco somos los seres humanos tampoco somos tan poderosos, es decir, es que no tenemos el poder para cambiar el clima, podemos hacer cosas para evitar las consecuencias de algo que es a veces inevitable. En el Antiguo Testamento hay una cuestión que no sé si la habréis leído algunos, ¿no? Aquello que hablaba del diluvio, el diluvio universal. El diluvio universal. Hoy llovía mares, bueno, se ahogó casi todo el mundo ahí, el arca de Noé, ya sabéis, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Que en otros tiempos, en los tiempos de Julio César, las ciudades se construían al lado de los ríos, en los valles, al lado de los ríos, porque no había, es decir, no estaba la electricidad, no existían las posibilidades de llevar el agua a zonas más seguras y más altas. ¿Qué sucede? Zaragoza está construida, como dicen, en un pozo, está en un hoyo. Es una zona pues peligrosa en muchas de sus partes. Bueno, todo esto lo que hay que hacer, yo creo que en lugar de gastar tantos y tantos dineros en personas que hablan del medio ambiente y luego van en muchos aviones en Norteamérica y eran abanderados de todo esto y luego resulta que gastaban más energía que nadie, eran unos jetas impresionantes, pues todo esto lo que yo creo que hay que derivarlo hacia protegernos de las inclemencias del tiempo. El tiempo, vamos a ver, cuando tú lees las guías de viaje, ahora la tal Melissa es un ciclón tropical que está allí, tú lees, y en Cuba ya ha entrado por ahí, va a hacer unos destrozos tremendos. ¿Qué sucede? Tú lees las guías de viaje y ves pues, que hay una época de ciclones tropicales que están marcados, pero de hace un montón de años, pero de hace 50 tú ya los tienes ahí y tienes las maderas preparadas que a veces no hacen nada para tapar las puertas y todo y tal. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tratar de buscar soluciones, limpiar cauces, no entorpecer la salida natural de las aguas cuando vienen, no construir donde no se puede construir, las zonas nuevas y las ciudades nuevas, como esto que se hablaba de gran escala, ¿verdad? Pues hacerlas en zonas
que no sean inundables cuando de verdad quieres hacer un nuevo asentamiento, porque ahora ya hay posibilidades para elevar las aguas, para buscar otro tipo de situaciones que no son las que había que hacer entonces, porque tanto romanos como árabes, como visigodos, como todos iban a dónde, al lado del agua, porque el agua era la historia, si no te morías, Pero claro, ahora eso tiene sus inconvenientes. El río Zama, en la capital de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, que hay un montón de personas que están sin censar, cada vez que viene por aquella avenida de aquel río Zama, que están las personas viviendo debajo de las palmeras, se llevan al mar miles de personas que se ahogan, porque están allí viviendo en una zona donde no deben ni deberían de estar allí ubicadas. Pero bueno, esto es cíclico y constante. ¿Qué sucede? Que no hay que ser negacionistas, porque no hay que ser negacionistas, hay que trabajar, por supuesto, para tratar de paliar todas estas cosas y, por lo tanto, pues bueno, tenemos muchas cosas que hacer, pero muchísimas, ya digo. Lo primero de todo, no construir ni hacer polideportivos, ni centros de la tercera edad, ni centros de salud. Tú lo tienes bien sufrido, Merche, en Azuara, porque todo eso se lo lleva la corriente, claro. Entonces hay que buscar, aunque sea más caro, hay que buscar zonas que estén garantizadas. Y bueno, de todo lo que ha abierto el melón, Óscar, pues hombre, yo tengo que hablar de todo, pero me he quedado... No vamos a tener ni tiempo, pero... No, porque yo quiero hablar de algo de Zaragoza que me interesa por el tema de comercio, que es lo de... comercio y pero Merche, y ya termino, evidentemente el tema de... El tema de la corrupción es curiosa porque el señor Coldo, que ahora está de agricultor o está coleccionando allí chirimoyas o no sé qué historias, pues hombre, ha dicho con todo su aplomo que él no está de acuerdo, que esto es muy fuerte lo que ha dicho este hombre, dice, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la UCO, la Guardia Civil, del dinero que yo me he llevado. Es que yo me he llevado más dinero, es decir, a mí me han dado más dinero de la sede del PSOE y en billetes de 500, porque como no los quería nadie, los he tenido que recoger yo para ir colocándolos entre la ejecutiva y tal y cual, pero es que lo ha dicho. Bueno, esto es muy grave. Es una cosa, Óscar, que además de muy grave, ya casi, de verdad lo digo, porque como no le vamos a buscar solución, porque es como un poco pues lo de Mazón, que se tendría que ir a su casa, y a lo mejor Sánchez también, quiero decir, es lo que se puede pensar, por estas circunstancias, pues como no se van a ir, pues nosotros vamos a intentar hablar de lo práctico, ¿no? Y de lo que podemos hacer. Pero es bueno que también nosotros. La gente, todo el mundo sepa, yo creo que cada uno ya tiene... mediático, pues qué personas nos están dirigiendo y lo poco edificantes y lo poco que dignifican la política. Además, ahora hablaré de Hungría. Sí, estamos en una situación... Vamos a hablar de Estamos en una situación que hasta... fijaros, hasta lo de un señor que está fuera decide que el gobierno pueda tener estabilidad o no. Es que si nos ponemos a hablar de estas cosas... y que va a convocar las elecciones. Pues es que a lo mejor estamos un poco, pues no sé, Puigdemont va a gobernar ahora desde el Parlamento con Vox y el PP haciendo reformas de la ley de juicio. Pues a lo mejor tampoco es normal. Te veo muy perdido con esto. Tampoco es normal. Yo pensaba, te veo muy perdido. Entonces, oye, seguimos el ciclo de la... Venga. Yo pensaba que Óscar nos iba a ilustrar con el tema que es reiterativo, además lo comenta, el tema que es lo que quería bajar yo al terreno, y un minuto. Bueno, yo he estado estos días hablando con la gente de la Ribera del Huerva y... Sí, nos venimos aquí a Zaragoza. Y además que creo que es lo mismo que pasó en Valencia, que pasó en tu comarca y ya pasó aquí. Porque claro, dice, el día de la desgracia que han tenido Cuarte, María y todos estos pueblos, dice, claro, llamaron a la persona que controla la presa para preguntarle, oye, pero es que has abierto la presa, ¿qué ha pasado? Dice, son los barrancos sin limpiar de la Muela. Y volvemos a reiterar lo mismo, Barranco del Pollo, Barranco de la Muela, las zonas vuestras. Sí. Digo que sí, que estamos de acuerdo que llueve mucho, que hay cambio climático, tal, no sé qué, dice, pero las circunstancias más importantes es que no se limpia. ¿Sabes? Y que no se adecúan. El otro día estuve hablando también con un ilustre miembro de nuestro partido, Partido Aragonés, Alfredo Bonet, que fue consejero Clemente, y ya no hablando de que va a llover, y va a llover todos los años, y va a haber inundaciones, dice, encaucemos, aparte, el agua la aprovechemos, dice, y estemos preparados y preveamos las cosas, no pongamos
La tirita después, en la raja ya grande, gorda. Y además aún le decía yo, digo, y vamos a acabar en ciclos de lluvias, de danas que le llaman ahora, en primavera y en otoño. Además es que está haciendo cíclico, o sea, es que ahora ya es en la misma fecha. Sí, y como decía mi amigo José Ignacio, la piedra roseta, los cunitas, los imperios prehispánicos ya dibujaban y hablaban de sus épocas de grandes sequías y grandes inundaciones, que sí, que todo afecta, pero que hay soluciones, y la primera es limpiar, y tenemos mucha gente sin trabajar. Coordinar. Sin trabajo, invirtamos en eso, que es como lo de los incendios. ¿Cuánto va a costar, hoy, no sé, realojar a las personas? Digo, si hubiéramos o si preveyéramos a estas personas que en sus casas pues tienen ese descuido, no tienen la cabeza pues para evitar eso, las baterías eléctricas. Lo decía, hay sistemas que el potasio mismo, las pastillas de potasio, que te apaga un incendio eléctrico en una batería o en un cuadro en 3 segundos. Salvavidas. Un detector de humo y fuego en una casa en la casa de mi madre, que cuesta instalar los 60 euros, y empieza a pitarte, y aunque no se entere mi madre, se entera toda la planta. Pues es muy interesante. 60 euros que consume en una empresa, y que por eso vamos a incidir en eso. Pues sí. Aparte de salvar, o sea, que son vidas, son daños que son hay que prevenir en vez de evitar. Está todo inventado. Compartiremos con el... No, pues es muy interesante. Sí. Esta mañana estoy con el director general de mayores y con la gente mayores y no mayores. Sí, no, pero que lo hay, que es que hay infancia. Que todos tenemos. He estado también hablando con el equipo del laboratorio de inclusión y claro, dice, y vamos a quedar con ellos para explicárselo. Digo, que es que si además que no es que lo tenga que pagar el gobierno, digo que yo como hijo o como sobrino pago pero ponérselo a mi madre o a mi tía. Digo, que es que no cuesta nada. No, a mí me parece muy interesante, la verdad. Sí. Joaquín. Bueno, recogiendo un poco las palabras de mis compañeros, sí que quiero empezar diciendo, en primer lugar, que hay buenos ejemplos que son paradigmáticos sobre la buena gestión del terreno en zonas inundables. Y además en la misma provincia de Valencia, sin ir mucho más lejos de la capital valenciana. Me refiero a Ontinyent, a un teniente, donde tuvieron una riada también muy desastrosa en 2019. Allí tienen un río que es el Clariano, y el Clariano pasó de ser un riachuelillo que prácticamente ni se veía a ser aquello, pues el Amazonas. Y había unas casas que estaban justamente en el cauce de este río del Clariano, y cuando sucedió aquella tragedia también, lo que hicieron es que ya no dejaron construir allí en la ribera del Clariano. Y las casas que había en la ribera del Clariano, pues las desmantelaron, y ahora es un parque fluvial. Por lo tanto, yo creo que sí que se aprende, cuesta aprender, tardamos en aprender, cuesta vidas humanas el aprender, que es lo más desagradable de todo esto, pero sí que hay buenos ejemplos en los cuales guiarnos, como este que estoy comentando, de Ontinyent, en la propia Comunidad Valenciana, en la propia provincia de Valencia. Por lo tanto, capital también. Por lo tanto, en aquellos sitios en los cuales... Sí, pero en Valencia se hizo el plan que se hizo cuando Franco, que lo que hizo fue llevarse el problema a la Horta Sud. Que no tuvieran el problema los valencianos de la ciudad valenciana, sino que lo tuvieran los de la Horta Sud. De hecho, cortaron barrancos que han afectado en eso fue llevarse el problema a otro sitio, ya me disculparás, Óscar. Y luego sí que es cierto que tenemos que coger en este caso concreto y hablar de las cosas por su nombre. Es que las emergencias, si cada vez va a haber más danas, va a haber más tormentas y vamos a tener más cuestiones desagradables como las que estamos viviendo, pues es que tendremos que poner los parches necesarios. Y para poner los parches necesarios hace falta, amigos, presupuestar. Tener presupuestos para que cuando vengan... entendimiento entre los partidos, también, más que tener quién ha sido la culpa. Tener presupuestos para que cuando vengan mal dadas, un presupuesto te pueda salvar y te pueda prever y puedas estar con los ciudadanos, que son realmente las personas que necesitan ese tipo de ayudas. Y lo que no se puede hacer es que cuando entras a gobernar, coger y desmantelar las emergencias de la Comunitat Valenciana, como hizo el Partido Popular cuando empezó a gobernar con Carlos Mazón, que se cargó la unidad de emergencias de la Comunidad Valenciana. Es que cuando tienes una emergencia cerca, si tu gobierno es del Partido Popular, es una doble emergencia. Porque entonces no te tienes que encomendar al 112, te tienes que encomendar a la Virgen del Pilar. Y esto no hay más que hablar de los gobiernos del Partido Popular en Andalucía con todo el tema de las mamografías, del gobierno de Castilla y León con todo el tema de los incendios este verano que ha sido totalmente desastroso, de la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde murieron más de 7.000 ancianos en sus residencias, sin ningún tipo de ayuda ni de consideración. Por lo tanto, es que las emergencias son emergencias siempre, y las urgencias lo son.
pero en aquellos sitios en los que gobierna el Partido Popular es doble emergencia. Y esto, evidentemente, también hay que decirlo. Miguel. Bueno, nos preguntas, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas. Y luego me explicas... Lo de Zaragoza, luego hablaremos, Sí, pero es que hay algunos otros temas en Zaragoza. Hablaba ahora Joaquín de que cuando gobierna el Partido Popular las emergencias se multiplican. Tenemos en este momento en Zaragoza un problema fundamental, es un problema de sinhogarismo. Casi 600 personas en este momento viviendo en situación de calle. Pero bueno, si no da tiempo lo dejaremos para próximas semanas, porque sí que es verdad que quiero cerrar este ciclo de la Dana, porque es un ciclo y que nos sirve para reflexionar más allá del origen del cambio climático. Tampoco quiero hacer batalla de eso. Evidentemente el tiempo está cambiando y los fenómenos se están repitiendo con una crudeza que es especialmente virulenta. Decíamos, pues seguramente es una complejidad de factores, pero uno de ellos, por supuesto, es la planificación urbanística que estamos haciendo de nuestras ciudades, municipios. Hablabais del eje del Huerva como un ejemplo de por qué se inundan. He estado viendo la plataforma del Huerva, de Salvemos el Huerva, o sea, de esta gente del entorno que están cansados. Pues es que el problema es que hemos construido donde quizá no hubiera que haber construido. Decíamos, si os dais cuenta, el Huerva, a su paso por el valle, es un valle que está bordeado de barrancos que vienen desde las planicies pues de Cadrete, las planas de María, las planas de la Muela. Y evidentemente, yo que lo recorro en bicicleta o algunos que lo recorren andando, pues evidentemente estamos hablando de cauces que son cauces secos, pero que con unas pendientes y además con carácter arcilloso en muchas ocasiones, pues hacen que cuando hay unas lluvias intensas, que están produciendo más, porque hay más temperatura en el ambiente, llueve más, confluyen en el valle. No había pasado en 40 años, decían, desde que tenemos el polígono industrial, las personas... Pero han sido 2. Han sido 2 en 2 años. Pues no, y hubo una grande hace 5 o 6 años y también. Pero buscamos siempre en terceros, en culpables, decía José Luis, han abierto Mezalocha, el bulo que corría en la gente de Cadrete. Ha abierto Mezalocha el gobierno. Pedro Sánchez, el que yo vi en el WhatsApp. Pedro Sánchez ha abierto Mezalocha para inundar Cuarte. No, que te lo digo que lo he visto, y seguramente José Luis sabe de qué estoy hablando. Quiero decir, también hay gente que se aprovecha de la desinformación. ¿Qué podemos hacer? Pues evidentemente obras hidráulicas. Sí, donde se tengan que hacer, porque a veces es matar moscas a cañonazos. No podemos embalsar ni canalizar todos los barrancos que van desde Zaragoza hasta Cariñena por el Huerva. No podemos, o sea, es inviable. Evidentemente, podemos evitar que haya construcciones cerca del Huerva a su paso por Cadrete, María, Morata, Morata. Pues sí, no, urbanismo pues seguramente en cada zona, Santa Fe, claro. Tenemos Santa Fe, que es una urbanización la legislación que está construida prácticamente sobre estar. el lecho del río. O sea, hay algunos de los chalés afectados, se legalizaron en un momento determinado porque había que dar forma a una cuestión de hecho, que era que de hecho vivían personas allí en su momento, pero quizá... Sí, pero ahora se siguen dando licencias en zonas inundables en todas las comunidades. Hay que ser... Entonces, es un problema que de alguna manera habrá que acometerlo. Pero la legislación también que hablaba Óscar, la legislación europea. La legislación europea es muy clara con el tema de los cauces. No se puede construir en zonas inundables, igual que no se puede construir en dominio marítimo. Igual que no se puede construir en dominio marítimo. ¿El tema de limpieza? El tema de limpieza de barrancos. Siempre se dice, no, hay una especie de ideología medioambiental que impone la no limpieza. No, Óscar, te os lo dije y os enseñé datos. Precisamente las especies invasoras se paga para retirarle la caña, que pensamos que se está pagando para que se limpien los barrancos. Igual que decís, no se fomenta la ganadería, no se fomenta la ganadería para los incendios. Se está fomentando que haya ganadería extensiva mediante subvenciones a través de la PAC también. Hay bioregímenes, ecoregímenes de la PAC. Ecorégimen, es decir, te da dinero la PAC si metes a tu ganado a pastar en determinadas zonas. Pero decíamos, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer una cosa. Es que haya presupuestos y hablar más. Ojalá... Pues fíjate, Sergio, de instante que se han perdido 180 explotaciones ganaderas en España en 5 años. Óscar, te estoy diciendo datos que no estoy dando datos, te estoy dando datos. Y ayudar, no voy a entrar a valorar. Porque al final el que tiene que limpiar ese barranco es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento no tiene dejarme terminar, presupuesto. Que ha sido un debate muy intenso. Sí. Necesitamos una buena financiación autonómica, una buena financiación local. Y te lo vuelvo a... Mira, Óscar, y una definición clara competencial. Es decir, no puede volver a ocurrir que porque un presidente de la comunidad no quiera dar competencias o un presidente del gobierno decida no tomarlas, se produzca lo que se produzca. Porque, y sobre todo, tenemos herramientas tecnológicas como es el ESAlert,
para avisar, porque si no podemos paliar los daños materiales, los daños económicos, o hay algunas cosas que por mucho dinero que metamos no vamos a conseguir, por lo menos intentemos que esas personas se suban a las plantas altas, que hemos tenido ejemplos después de este año ha sido un año que el ESA-Alert lo enchufábamos nada más que parecían que caían 4 gotas, sí. que algunos exagerábamos, pero sí. Te digo una cosa, en este caso, prefiero pasarme por demasiado... Más vale que sobre que no que falte. Alarmista, ¿no? Y en ese caso tiene que quedar claro de quién es la competencia. Mira, Jorge Azcón, cuando tuvo que activarlo aquí en Zaragoza, nos sonó a todos el cacharro, nos asustamos, luego no fue para tanto. Estaba en Galicia, Mejor. ¿no? Creo. No, pero ese día no. No, fue otro, pero bueno. Bueno. El minuto de verdad, ¿no? Miguel, bueno, que Zaragoza. yo quiero que me expliques, Vale. porque claro, Guillermo Ortiz, que es concejal de vuestro partido, vale, pues, ha exactamente, solicitado la dimisión de la directora general de Comercio, Carmen Herrarte, y yo quiero saber por qué, ¿no? Porque... Vale, vamos a ver, yo lo de la dimisión, no le he oído a Guillermo, habrá hecho algunas declaraciones que se me han escapado. Pues eso ha salido en prensa. En un momento determinado. Entonces, que me lo sí que aclare. hemos pedido es... El motivo. Hemos rechazado, ante una moción que va mañana al pleno del ayuntamiento y que creo que va a salir aprobada, porque según nos dijeron que puede haber alguna transaccional, pero puede salir aprobada. Lo que rechazamos es el modelo que intenta o que pretende, desde la Dirección General de Comercio del Gobierno de Aragón, generalizar la apertura en festivos. Es decir, ir hacia un modelo... ahora sabéis que tenemos un número determinado, me parece que son... Me parece un tema importante hablando del comercio en Zaragoza. Me parece importante y que en este momento se hablaba de una generalización. Pero esta queja que nos llega también desde muchas de las entidades del sector, sobre todo del sector minorista, las pequeñas asociaciones de pequeños autónomos del comercio, de CEPIME, su parte comercial, de ECOS, que es nos dicen, es que Miguel, en este caso ni siquiera hemos podido dar nuestro punto de vista porque se ha conformado un órgano consultivo de la Dirección General y en ese órgano, por acción o omisión, se ha prescindido de ciertas voces. Yo creo que esa es la parte que nosotros rechazamos, que se está escuchando al sector, digamos, que más beneficiado está de la apertura en domingos, podemos hablar grandes de superficies, digamos, franquicias, cadenas, que oye, que también tienen, de hecho, en Aragón, ya estando el gobierno del Partido Socialista, se estableció que los lugares turísticos pudieran abrir los festivos, los que deciden hacerlo. En caso de Zaragoza está circunscrito al ámbito dentro de la muralla medieval y el Paso Independencia, me parece, y luego también hablamos de la ley de grandes superficies, que aquellos comercios de menos, me parece que son de 500 metros cuadrados, tienen libertad de horarios total, precisamente para que el pequeño que quiera abrir, porque aquí estamos hablando de que el pequeño que quiera abrir la tienda de mercería de la señora María puede abrir el comercio de proximidad, que hablamos, pero que suele ser evidentemente el MediaMarkt de turno, tenerlo abierto. Vale. Y es verdad que con el fenómeno del Amazon teníamos que plantearnos también algunas cuestiones, pero creo que por el tema del descanso de los trabajadores, creo que quizá la generalización absoluta complicado al estilo también Madrid, todo, al estilo Madrid, en el sentido de Madrid, ciudad abierta al 100%, pues hay que cuidar un poquito más a nuestra gente del comercio. Pues hombre, yo creo que... Toda que... la Comunidad de Madrid. Están hasta aquí también. Tanto la directora general como CEPIME, yo no me he metido yo creo que a ver, todavía les faltará por hablar y llegarán a acuerdos, creo yo. Añadir antes del minuto de oro a lo que comentaba. Bueno, a ver mañana también que se decide, ¿no? Por eso, a ver, yo el tema alguna transacción para por lo menos que antes haya cierto consenso entre todas las partes que están por eso yo creo, organizaciones sindicales, patronales, las asociaciones gremiales del comercio, efectivamente, porque es un tema delicado. Además, fijaos que la semana pasada hay una serie de datos de número de autónomos, por lo menos en nuestra ciudad, Zaragoza, que dije, oye, se han perdido el 20% de los industriales de esta ciudad. Pero es que cada comercio y hostelería, sobre todo comercio, han sido más de 1.000 autónomos menos, que eso puede ser prácticamente 1.000 locales comerciales menos. O sea, es un tema peliagudo y que va a dar que hablar. Va a hablar a ver, con el avance de la tecnología, si el comercio electrónico. Es decir, a ver mañana. Bueno, con el minuto de oro, a ver si lo puedo contestar en un minuto para ser breve. Óscar, simplemente, bueno, lo que he leído antes de esta afirmación que ha dicho, dime un poco qué opinas, porque me parece el tema está... Que fíjate que nosotros... O sea, puedo entender el fondo, pero me parece una cosa... O sea, sobre todo lo que me gusta es que nuestra gente preparada vuelva, que para eso tendrá que haber también muchos esto cambios. La verdad que podríamos hacer prácticamente hasta... Pero, hombre, el tema de... Podríamos hacer hasta un programa monográfico en el momento que queráis, porque Vox, pero ya desde el inicio, desde sus inicios, en el 2014, cuando se creó, ¿no? Lo que aboga es por una inmigración legal, controlada y ordenada, ¿no?
fijaos que es un tema que nos han estado tildando, nos siguen tildando de que si xenófobo, que si racista, tal cual, pero el tema está que hemos abierto un melón, que hemos abierto un debate, hemos abierto un melón de debate público, de tal manera que ahora mismo está entre las tres principales preocupaciones de los españoles, ¿no? No tiene más que preguntar en este caso a los barrios, cómo están los barrios en este caso. Y está el tema del pues si os parece, la próxima semana hablamos más que nada, porque de barrios, de pueblos... Sin hogarismo, por favor. No, es que además el tema es una pena, que es lo que cuando no es una de las consecuencias, no es solo una de las cosas cuando es que es muy importante lo que está pasando también, ilegal, totalmente descontrolada, es que no tenemos capacidad económica para alojarles a todos, es decir, ni somos la despensa del mundo, ni somos el hospital del mundo, ni somos el hogar de todo el mundo, no tenemos capacidad económica para ello. Pues bueno, pues de esto hablaremos la semana que viene. Empieza con tu minuto. De que no han crecido. No, porque esto se lo he preguntado yo. Añadir que no tenemos, que no ha crecido en la misma medida la población, los recursos de seguridad, ni de sanidad. Y simplemente, el minuto de oro, lo quería centrar, que claro, estamos ahora mismo en un país en el que, aquellos espectadores que no lo sepan, estos son datos oficiales de Eurostat, ¿no? España es hoy por hoy el quinto país con mayor grado de pobreza, casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza, perdón, 25%. Pero sin embargo es el país de Europa con mayor pobreza infantil. El 30% de nuestros niños está, no en riesgo, está en la pobreza más absoluta y más severa. Tenemos países como Polonia, que hace 25 años la renta per cápita era la mitad, el año que viene nos va a superar, tanto Polonia como otros países del este de Europa, que ya hablaré. Por ejemplo, Vox, aquí lo que es en Zaragoza, en Aragón, pues hoy que hemos publicado pues una entrevista en Heraldo Aragón, hemos centrado pues sobre todo en 4 temas y 4 prioridades que tenemos, que son la movilidad, y pongo un ejemplo de cada uno. La movilidad, llevamos tiempo insistiendo de hace años, la movilidad, por ejemplo en el Cosus, adaptarla al crecimiento de la ciudad, por ejemplo con sistemas de gran capacidad, como el tranvía sin raíles. Seguridad, que para nosotros es fundamental, que hemos propuesto desde instalar cámaras de seguridad, que empiece a haber pistolas taser como hay incluso en algunos pueblos en nuestra ciudad, y de luego más agentes en la calle. Vivienda, que aquí seguro que estaremos todos de acuerdo. En este país se cobran 52.000 millones de euros en impuestos y es el país de Europa que menos vivienda social se está haciendo. Si permitís, os saco uno de mis gráficos donde España es el país que menos está invirtiendo en vivienda social. Hay países como Francia que nos multiplican el minuto por 8. Oscar. Y lógicamente bajada de impuestos en todo lo que nos afectan. Está enchufado. Y una recomendación, a nuestros espectadores, que vean en YouTube un documental que se llama Sánchez S.A., que se verá todo el sistema laberíntico que tiene el gobierno actual del Pedro Sánchez. Bueno, José Ignacio, no me digas eso, Joaquín, que en ese lado me dicen lo contrario, ahí pone opinamos. O sea que, bueno. Bueno, yo voy a opinar también. Opina José Ignacio. Sobre Carmen Herrarte, porque, a ver, nunca llueve a gusto de todos. Ha sido muy felicitada por la campaña de Volveremos 2025, por ejemplo, ¿verdad? Yo entiendo que esto, que no sé muy bien cómo, no sé en qué consiste, si realmente, hombre, las organizaciones como Cepime o ECOS, que representan al comercio, sobre todo en Zaragoza, deben de participar o deben de dar su opinión, como siempre ha pasado. Lo que pasa es que estamos hablando de una competencia, en este caso, que me parece que hay un pleno en el ayuntamiento, una moción en el ayuntamiento, pero estamos hablando de un tema que depende del gobierno de Aragón, con lo cual, en todo caso, las Cortes de Aragón serán también las que tendrán que plantear este asunto, ¿no? Que parece que es la competencia directa. Pero vamos, yo entiendo que Carmen Herrarte, que ha sido una persona que se ha preocupado en sus cargos de representación precisamente por defender al consumidor, por dar la mayor satisfacción a todos, estará en ello y bueno, pues me imagino que lo van a resolver o lo resolverán. Insisto, ha sido muy felicitada por campañas a favor del comercio y bueno, pues no puede ser ni tan buena hace unos días ni tan mala ahora como para pedir. Supongo que la reprobación, porque no sé lo que estará diciendo. La moción solamente rechazamos la propuesta. Ya, vale. Bien, y luego pues... Los medios, que son muy malos. Puede ser, no lo sé. Sobre otros temas, pues... Sí, la verdad es que yo creo que tendríamos que entender que hay que hacer cosas unidos en todo lo que se pueda. Eso es lo fundamental.
y lo principal, que tenemos muchas cosas para hacer y muchas veces pues perdemos, los árboles no nos dejan ver el bosque y nos perdemos en profundidades de no resolver pues a veces muchas cosas. Insisto que tenemos que buscar puntos de conexión, tenemos que buscar los presupuestos en Aragón, que nadie lo ha sacado aquí casualmente, sí, lo voy a sacar yo, ¿no? Lo voy a sacar yo valientemente, valientemente voy a sacarlo yo, que debemos de tener presupuestos, que sé que Jorge Azcón va a hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para poderlos conseguir, y que eso sería lo más importante, sobre todo en un momento, lo dije en el anterior programa y ahora actualmente, con todas las inversiones que tienen que venir a Aragón. Lo fácil a veces es, cuando no queda otra solución, decir, bueno, disuelvo y a ver qué pasa. Pero lo responsable es tratar de sacar adelante esos presupuestos y cumplir con los objetivos y esas previsiones que tenemos para poder dar mayor satisfacción y mayor posibilidad de motores económicos a toda la población aragonesa. Ahí estamos implicados todos. Sí, pero Vox no sé yo si está por la labor. Los más cercanos y los más alejados. Pero bueno, ahí un poco podríamos ver el debate ese de cuanto peor le va a uno, mejor le va a otro. Pero en este caso, que vuelvo a abrir como he empezado, en este caso yo creo que tenemos que unir esfuerzos para ir todos en la misma dirección, ir restando, quitando, apartando aquellas cosas que a veces son imposibles de... Óscar tiene una opinión de una cosa, yo la puedo tener otra, José Luis de otra, Joaquín, Miguel, pero en algo coincidiremos, y aquí lo demostramos muchas veces que coincidimos en muchos temas. Si aquí coincidimos, donde se tienen que tomar las decisiones, estoy seguro que también se puede dar esos factores para poder llegar a entendimientos. Así que a ver si entre todos nos bajamos al suelo. No pensamos que quiero ser más, que tal, que esto, yo grito, que no grito, y llegamos a entendimientos, que debe ser lo fundamental. Porque no hemos hablado de todo lo que está pasando con la juventud, el bullying y todas estas cosas, que daría para otro debate, pero yo creo que, aparte de otros muchos problemas, pero uno de ellos es también ver la crispación que todos llevamos. Yo creo que de alguna manera les influirá también el que no nos pongamos de acuerdo, el que todo sea y tú más y que parece que nadie tiene responsabilidades ni de lo que hace ni de lo que dice. Entonces, bueno, pues algo tendrá que ver también, que eso es otro tema que creo que hablaré con los jóvenes. No por nada, sino porque creo que nos afecta a todos como padres, abuelos, tíos, pero creo que ellos lo pueden vivir desde un punto de vista, sobre todo muy tecnológico, que algo también de eso tiene que ver. Nada, José Luis. Mando un saludo a Carmen Herrarte, que la verdad que fue una buena concejala y es una buena directora general. Lo que sí que ocurre, que además lo he dicho muchas veces, que es bueno, a veces un poco hooligan, pero eso va en su espíritu juvenil. Es muy hooligan. También reconozco que el PSOE pues la ha reprobado, la ha hecho de siempre, entonces hay una cosa un poco yo creo que al final es fea, un poco de roce, un poco de roce. Fea ahí. Eso es. También le pido, ahora que estamos aquí, que sacó el tema de los presupuestos, que para eso no sirve a decirle a nuestro presidente que lo mismo que María Guardiola ha sido valiente, que yo no permitiría el chantaje, en este caso, de un partido político, de pataleo, pues como hemos dicho mil veces a Puigdemont, que está chantajeando y aprovechándose. Señor Jorge Azcón, si usted no lo consigue sacar adelante los presupuestos, convoque elecciones, como ha hecho María Guardiola, y no se deje, pues no sé, igual chantajear pues por una persona que hoy se sube en un tractor y mañana se baja. No se va a dejar. Sí. Lo va a intentar, pero no se va a dejar. Y luego una noticia, la última, que he leído hoy, que me parece positiva, que ha salido pues que ha bajado un 14% en Aragón las denuncias por violencia de género, y que si realmente es porque se han bajado los delitos, pues felicidades para todos nosotros, porque cuando hacemos algo en común, pues sale adelante. Pues la verdad es que sí, muy bien. Joaquín. Pues yo por mi parte, para cerrar... ¿Te va a dejar un poco más del minuto? No, de verdad que seré breve. Carmen Herrarte, a quien por cierto tengo que decir que es una mujer que evidentemente ideológicamente pues no estoy cercana a ella, por supuesto que no lo estoy, pero sí que puedo hablar bien de ella, porque a mí me ha demostrado ciertas cosas y me cae hasta simpática. Sí que es cierto que es una auténtica bocachancla. En sede parlamentaria municipal, en la Plaza del Pilar, en un pleno, llegó a decir sobre Irene Montero que era la señora que había llegado donde había llegado porque la había cubierto el macho alfa. Esto lo dijo en un pleno.
Por lo tanto, Carmen Herrarte, seguramente a nivel de gestión... Macho Alfa era el que tenía la responsabilidad de las... Bueno, que le atascáis el minuto. Que le atascáis el minuto. Que a nivel de gestión yo no discutiré, bueno, yo evidentemente tendré mis cosas con ella, pero sí que es cierto que tiene la boca un poco, en fin, pero bueno. En cualquier caso, estoy de acuerdo con José Ignacio López Osín, ya no sé lo que digo ya, con José Ignacio Senao, con el tema de del presupuesto y con el tema de las elecciones en Aragón. Yo creo que a Jorge Azcón no le interesa. Otra cosa es que a Feijóo sí, y entonces nos veamos abocados a elecciones anticipadas en Aragón, pero yo creo que a Jorge Azcón no le interesa. Y no le interesa porque Aragón no es Extremadura. En Extremadura hay 4 partidos en la Asamblea de Extremadura, 4. En Aragón, si no me equivoco, hay 8 partidos políticos. Por lo tanto, es que Aragón tiene un ecosistema de partidos políticos propio. Y que suba uno, o baje uno el par, o baje uno pero existe, o cuidado con la aritmética, porque es que no es la misma aritmética política electoral en Extremadura que en Aragón. Yo estoy convencido de que hará por presentar techo de gasto, estoy convencido porque hará por presentar presupuestos, y en el momento que Vox, que le va a decir que no, evidentemente, pues ahí ya veremos a ver qué decide él, y espero que esa decisión sea para el bien del pueblo aragonés. Y por último, no me resisto a decir que me siento preocupadísimo por todas aquellas personas que en nuestra ciudad, esa llamada cuarta ciudad de España, que evidentemente lo es, pero según qué números a mí me abochornan, siento de verdad pena y tristeza por aquellas personas que viven al raso en la capital aragonesa. Esas personas cada vez son más, por desgracia, y evidentemente algo tendremos que hacer como sociedad, algo el ayuntamiento tendrá que hacer porque alguna competencia tiene. Si el Ayuntamiento de Zaragoza no hace nada para que esas personas tengan una solución habitacional, lo que estaremos es ante una incompetencia de nuestro Ayuntamiento de Zaragoza. Y esa incompetencia no la tapa un atril. Por lo tanto, tenemos que estar con esas personas y con los vecinos y las vecinas de esas zonas que están viendo cómo se está empobreciendo su entorno y cómo están generándose, puede ser en algún momento, alguna situación de inseguridad que pueda prevenir, que pueda venir precisamente por esos asentamientos que se están creando, asentamientos por parte de personas que en muchas ocasiones tienen trabajo, pero que no consiguen un alquiler. Es una situación muy complicada. Bueno, como hemos dicho que la semana que viene vamos a hablar en seguridad y sin techo. Seguridad y sin techo. Es un drama y suscribo completamente lo que ha dicho Joaquín. Porque es un tema si a tratar una ciudad como Zaragoza no es capaz detalle de darle una solución, un techo, nunca mejor dicho, a 587 personas, pues tenemos que hacérnoslo mirar como ciudad. Pero eso por un lado. Quiero hacer una reflexión sobre lo que hemos tratado este programa, y es que pues hemos cada uno dado nuestras opiniones, hemos desde puntos de vista completamente dispares, pero hemos coincidido todos en que hay algunas cosas que vamos a tener que abordar entre todos. Entre todos, si queremos que esto no se convierta en un mundo hostil en el que ni la política, ni la vida, ni la seguridad, ni la economía, ni la familia sirva para nada, porque nos dediquemos al sálvese quien pueda. Y yo, como creo que no es el pueblo el que salva al pueblo, sino es lo común, lo que es de todos, lo que es las sociedades son las que salvan a las personas que están dentro, parte de ellas, porque de uno en uno podremos ayudar, pero de uno en uno nunca haremos todo lo que podemos hacer en conjunto, y para eso hay que políticas que podemos hablar. Pero quiero centrarme en lo que ha hecho Jorge Azcón, en la decisión que ha tomado, a diferenciarla un poco de María Guardiola. Jorge ha dicho, yo quiero que me digan en el Parlamento aragonés que no tengo los apoyos. A diferencia de María Guardiola, María ya había empezado a tramitar presupuestos. Pero bueno, que traiga el techo de gasto, porque creo que los 8 partidos del Parlamento podremos decir qué opinamos. ¿Qué opinamos? Algunos votarán a favor, otros votarán en contra, otros se abstendrán, pero bueno, vamos a darle, y me parece justo que Jorge Azcón traiga y que se vea... Su obligación. Aparte de su obligación, pero bueno, que... de Sánchez. Sí, pero a veces en política, y voy a despersonalizar lo de Pedro Sánchez, a veces no haces lo que debes hacer. Y a veces, pues Jorge ha dicho, venga, vamos a poner las cartas encima de la mesa, vamos a ver qué hay. ¿Quién tiene la culpa de que no haya presupuestos? Vox, el PP, el PSOE, no te estoy diciendo. Bueno, pero en este caso sí es Vox. No, bueno, dejad. Porque Ya he jorobado, perdón. Hoy hora y media, Ya la he jorobado. Oscar. Momento, que voy a decir. Pues corto el minuto. Llevamos esperando 16 meses a que nos suene el teléfono y no vale. Bueno, perdón, pero... A ver, yo el otro día dije... No pidas penalti, Óscar. El
otro día dije. Ahora lo llamo yo. El otro día dije. La que se ha liado la que se ha liado. Porque Pedro Nolasco pues tuvo un gran rifirrafe con Jorge Azcón. Hay que decirlo todo también, ¿eh? Hay que Bueno, pues explicarlo. si ya lo explicas tú, entonces digo, bueno. Hay que decirlo todo también. El Oscar, oportunismo que tuvo el presidente del gobierno. Bueno, ahí también. Ahí también. Que se portó muy mal. No, que será culpa nuestra. Que sea por culpa del PSOE que votará en contra. No, pero lo que te quiero decir... Por Puigdemont va a ser por lo que sea. Lo que quería decir es que Aragón ha sido tierra de pactos históricamente y otra vez, el presidente de Aragón, y ya no la figura de Jorge Azcón ni Jorge Azcón del Partido Popular, el presidente de Aragón ha dicho: demostremos que Aragón es tierra de pactos, pongamos las cartas encima de la mesa, veamos si hay presupuestos. Porque nos hacen falta para muchas cosas y ojalá, que lo he dicho muchas veces, que el espíritu de esta mesa pueda trasladarse a otros órganos y que seamos capaces de entendernos, porque entre otras cosas, como decía Aristóteles, la política es el arte de hacer lo posible, en este caso, para entendernos. Y bueno, pues muchas gracias. Pues nos vamos a quedar con eso y la hora y media del programa, pero es que hoy hasta la moderadora aquí se ha puesto. Y la culpa, pobre Óscar. Pobre Óscar. No es culpa de nadie. Eso que no podía hablar, que si llega a poder hablar. Si Óscar, por si Óscar fuera y por mí fuera. Yo voy a decir... La realidad es que gracias a él todos hablamos más. También, Bueno, yo voy a deciros una cosa. Este dicho que es muy común, que dice, si voy solo, llegaré más rápido, pero que si voy acompañado, pues voy a llegar mucho más lejos, ¿no? Pues a lo mejor deberíamos... A lo mejor deberíamos de hacer eso, ¿no? Un buen cierre. Ahí lo dejo. Buenas noches y el miércoles más. Buenas noches. Buenas noches.